si ya habían escuchado hablar de duendes. Sí. Bueno, pues para los que han escuchado y para los que tienen el temor o la duda de que estos seres existen, pues cabe mencionar que estos seres sí existen, ¿sí? Quizá a ustedes les llamó la atención el misticismo, les gustan las historias, curiosidad. De cualquier forma tengan la certeza de que están en el lugar indicado, ¿sí? Estos seres son seres de energía totalmente positiva, ¿sí? Entre ellos hay razas diferentes como gnomos, elfos, aluches, trolls o shanekes. Todos son de la misma energía, de la misma familia, solamente que cambian un poquito sus facciones, ¿sí? El duende conocido como duende mexicano es un niño tal cual, desnudito, orejitas normales, no tiene orejas puntiagudas ni tampoco tiene colita. Tenemos un poco de información sobre ellos nada más. Hasta ahorita sabemos que son los amiguitos imaginarios de nuestros niños. Posiblemente por eso es que los van a ver platicar con alguien. Aparentemente, ustedes no van a poder verlos porque son seres de energía, pero eso no quiere decir que sus niños estén en peligro. Ellos tienen una cierta inocencia y por eso los logran ver o ellos les permiten que los vean, ¿sí? Nosotros solamente los vamos a poder ver pasar como rayitos de luz o de sombras, o quizás nos vamos a dar cuenta de su existencia por algunas bromas que nosotros padecemos, ¿no? Regularmente te cambian los objetos del lugar, o quizá escuches ruidos en las noches, o quizá de momento se prende tu televisor solo. Eso no quiere decir que sean fantasmas, ¿eh? Son energías positivas, totalmente. Estos seres se presentaban tal cual un minerito, botitas, casquito, herramientas, y que les ayudaban a hacer actividades pesadas en las minas a cambio de pequeñas porciones de comida e incluso de bebida. Por eso sabemos que a ellos les agrada el vino, ¿sí? A estos seres les gusta todo lo que brilla, todo lo que tintinea. Es por eso que quizá nosotros podamos sufrir de una travesura como el hecho de que te cambien las llaves del lugar, las de la casa, las del coche, y tú te la puedes pasar por la casa buscándolos, jamás los vas a encontrar, y quizá en ese momento, quizá 2 o 3 días después las vas a encontrar en el lugar que tú las habías dejado, ¿sí? Eso mismo hacen con las monedas. Aclaro, más de 200 pesos y ya no es un duende, para que le chequen. ¿Sí? Aclaro, solamente les gustan las monedas. A ellos les gustan las semillas, los dulces, todo eso les llaman, pues son tal cual unos niños pequeños. Ellos no miden más de 70 centímetros de altura, ¿sí? A ellos, con ellos están las hadas o las duendinas o elfas. Estas son las partes femeninas de ellos, ¿sí? No sabemos mucho sobre estos seres, solamente que son seres de energía. Cada uno de ellos, quizá aunque los vean grotescos, tienen un don, y estos están escritos en cada una de las maderitas de su alrededor, ¿sí? Ustedes pueden observar que también tienen dulces, billetes, monedas, objetos personales, aquí incluso algunos van a tener cigarros o bebidas. Estos se los traen visitantes como ustedes en agradecimiento a un deseo o a cambio de un deseo, ¿sí? En las siguientes salas de exhibición van a poder encontrar también cabello humano, les gusta tejer el cabello humano, pelo de perro, de gato, e incluso anudan ramas. Hay en las vitrinas unos bonitos trenzados que les llegan a hacer incluso a nuestros visitantes, ¿sí? Si a ustedes les llega a trenzar un duendecito, nos avisan, les cortamos el mechoncito y lo ponemos en exhibición. Ella inicia esta investigación en 1999 a raíz de una conversación así sobre duendes. Ella pensaba que hablaban de niños, cuando escuchaba que las chicas donde ella estaba comiendo platicaban de las travesuras de las que ellas habían sido víctimas. Cuando ella le comenta que son duendes de los que hablan, se sorprende mucho, más aún cuando ella le comentan que en el rancho donde ella habita aquí en el pueblo de Huasca está lleno de duendes, ¿sí? Ella se aleja hacia su rancho y le pregunta a su caballero, ¿no? ¿Qué tan cierto que es que estos seres existen? Él le comenta que sí, pues que él deja a los caballos totalmente aseados, limpios, listos para el otro día. Cuando él llega al otro día los encuentra cansados, sudados e incluso con pequeñas marcas de golpes en el lomo.
¿sí? Y me ha sorprendido aún cuando encuentra en las trinas del cabello este tipo de enredos. Comentando ella con la gente del pueblo, pues mucha gente le dice que posiblemente ellos se lo pueden hacer con las ramas o con las paredes donde ellos se rascan. Más bien, en cambio, cuando nosotros tomamos un manojito de esos y lo queremos desenredar, están muy enredados, tardaríamos mucho tiempo en deshacerlos. Y no solamente les enredan así, también la cola. Les hacen una especie de rasca gigante que no se puede deshacer. Si nosotros lo quisiéramos deshacer, tardaríamos días, semanas o meses quizá. Esas pruebas las van a poder encontrar en la tercera sala. Así, así como está. Así. A ver, no. Parece como un señor. Sí, Voltea. Sí, parece Día. como un señor. Día. Como un señor precioso. Día. es una rama. Día. Voltea. No toque nada. Nada se toca. Dulces. Sí, pero no se toca nada. No, porque los quitamos. Sí. Vénganse para acá. Vamos a ver. Vénganse aquí. Solo vean, sin tocar nada, ¿eh? Mira, ¿Lo tocas? ¿Ven? Sin tocar nada. ¿Me viste? Todas las miguelitas. Ahora vamos para allá. Ven, vamos a ver las otras de allá. Vente aquí para acá. ¿Cuál? Ah, sí, mira lo de abajo para allá. Mira el niño. Eso de acá abajo. Aquí no corras, aquí no corras. No toques nada, no toques nada. Sí, pero hazte un poquito para atrás. Ven, Estoy con... Vamos afuera, vamos afuera. Ven. Sin tocar ese. Oye, ¿quién está con las niñas? Mi papá. Cuidado, cuidado. A ver. Pasa para acá, Marifer. Ilia. Fernanda, Fernanda. Solo estoy mirando.